buenos días. Vamos a dar comienzo al simposio del Congreso de la CED 2020, titulado El control del riesgo cardiovascular extremo en pacientes con diabetes mellitus ahora, cómo, cuándo y dónde. Este es un simposio sponsorizado por Amgen y realmente vamos a intentar ajustarnos al tiempo y le voy a explicar un poco la dinámica del mismo. Después de la primera introducción vamos a intentar dar respuestas a las preguntas cómo, dónde y cuándo, y tras la presentación haremos una sesión de preguntas para los temas que no hayan quedado claros o el debate que suscite. El cómo lo va a plantear el doctor José Antonio López Medina y el cuándo y el dónde el doctor Merino. El doctor López Medina es endocrinólogo del Hospital Virgen de la Victoria, Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, y el doctor Merino es también endocrinólogo del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Les modelo yo, Diego Bellido, que soy endocrinólogo del Hospital Universitario de Ferrol, La Coruña. A modo de una pequeña introducción, recordar que la diabetes es realmente también una pandemia, ahora que está tan de moda hablar de pandemias, que afecta a casi más de 400 millones de adultos en el mundo y que se estima que en el año 2040 puede afectar a más de 650 millones de personas. Tenemos muy claro que la reducción de riesgo cardiovascular estimada en una reducción de niveles de LDL por debajo de 40 miligramos por decilitro reduce el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular en un 20 a un 25%. Estos datos son datos muy recientes del estudio Eurospire 5 que revelan realmente que muy pocos pacientes cumplen con criterios de control de LDL en rango estimado y solamente un 58% de los pacientes con diabetes están con estatina, solo un 3% con inhibidores de SGLT2 y menos de un 1% en tratamiento con análogos de receptor de GLP-1. Estos son datos, me he permitido traerlos, son datos del registro de diabetes tipo 1 español que hemos realizado desde el grupo de lípidos de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, donde los datos son un poquito similares a los que hemos tratado para la población diabética global en el Eurospire 5 y como veis los niveles de LDL y colesterol por debajo de 100 solamente lo tiene prácticamente la mitad de los pacientes con diabetes tipo 1. Decir también que el riesgo cardiovascular en el paciente con diabetes se incrementa de una forma significativa a partir de los 10 años de evolución de la diabetes. Y decir también que, y este es un mensaje que tenemos asumidos todos los especialistas, que para el control de la diabetes ya tenemos fármacos con reducción del riesgo cardiovascular tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Algunos fármacos del grupo de los agonistas del receptor de GLP-1 o de inhibidores de SGLT2. Esto en cuanto al tratamiento de la diabetes, pero también en cuanto al control de los niveles de LDL, colesterol, el uso de estatinas de moderada y alta intensidad para reducir los valores de LDL y el riesgo cardiovascular está asumido con un claro nivel de evidencia. Lo nuevo que añade las últimas guías es el añadir ezetimibe cuando no se objetivan criterios de control o criterios objetivos de niveles de LDL adecuados o añadir, en este caso, los inhibidores de PSK9 a estatina y ezetimibe si no se consigue un objetivo tanto en prevención primaria en pacientes de alto riesgo o en prevención secundaria en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Y yo creo que sin más le voy a dar paso al doctor López Medina
para que plantee el siguiente aspecto de la mesa. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Sociedad Española de Diabetes por haberme invitado a participar en este simposium del control en el riesgo cardiovascular extremo en el paciente con diabetes mellitus. También dar las gracias a Amgen por haber colaborado en este simposio. Siguiente. Mi ponencia se va a centrar en dos aspectos, básicamente. ¿Qué dicen las guías actuales en clasificación de riesgo cardiovascular, en objetivos terapéuticos, cómo llegar a estos objetivos? Y una segunda parte de los estudios más relevantes que hay en inhibidores de PCSK9 en diabetes tipo 2. Siguiente. Pero antes de entrar en materia, me gustaría presentarles un caso clínico y antes del caso clínico señalar que, tal y como publica este estudio británico, con un metaanálisis de más de 102 estudios y más de 700.000 pacientes seguidos, los pacientes diabéticos tienen el doble de riesgo de enfermedad coronaria o de accidente cerebrovascular. Siguiente. El caso clínico que les voy a presentar es una mujer de 58 años que es remitida a consulta para ajuste de tratamiento antidiabético tras implantación de stent, sin alergias a fármacos. El diagnóstico de cardiopatía isquémica es reciente, tiene una hipertensión arterial, una diabetes tipo 2 de más de 20 años de evolución e hipercolesterolemia. Y en el tratamiento domiciliario tiene un tratamiento habitual en prevención secundaria con una estatina de alta potencia, dosis máximas, antiagregación, betabloqueante, ARA2 y tiene como antidiabético oral empagliflozina y metformina. Siguiente. En lo que se refiere a exploración y pruebas complementarias, llama la atención un IMC de 30, es decir, tiene una obesidad grado 1, una hemoglobina glicosilada de 8, por encima de lo que podría ser recomendable, un colesterol total de 188, unos triglicéridos de 163, un colesterol HDL de 37 y un colesterol LDL de 118. Tendríamos que plantearnos en esta paciente si el riesgo cardiovascular es muy alto o extremo, probablemente coincidiremos la mayoría en ello. Sin embargo, ¿qué objetivos de LDL plantear? A lo mejor ya existen discrepancias y qué caminos seguir en lo que se refiere al tratamiento. Siguiente. ¿Qué dicen las guías? Bueno, las guías básicamente les presento en primer lugar la americana de diabetes, que se fija si existe o no presencia de enfermedad cardiovascular y en segundo lugar la edad de los pacientes. Los agentes hipolipemiantes para reducir el riesgo cardiovascular se recomiendan en todos los pacientes con diabetes tipo 2 mayores de 40 años. Ahora bien, también se recomiendan si estos pacientes diabéticos tipo 2 tienen menos de 40 años y tienen un riesgo significativamente elevado en función de la presencia de complicaciones microvasculares o múltiples factores de riesgo cardiovascular. Siguiente. También la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos ya en el 2017 estableció una serie de categorías de riesgo cardiovascular extremo, muy alto, alto, moderado o bajo, y en función de los mismos establecieron unos niveles de LDL que eran más exigentes que la ADA. Siguiente. Pero es a partir de 2019, con la Guía Europea de Cardiología y la Guía Europea de la Sociedad Española, perdón, de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis, cuando de una forma posiblemente con más consenso se establecen las categorías de riesgo, se establece que hay que evaluar el riesgo de los pacientes y aparecen dos epígrafes como son el uso de inhibidores de PCSK9 y una guía para pacientes con síndrome coronario agudo. Siguiente. No voy a extenderme enumerando todos los factores que establecen cada categoría de riesgo, pero sí destacar, siguiente, cómo la diabetes tiene un papel clave dentro de cómo categorizar a los pacientes en riesgo muy alto. Serían aquellos pacientes diabéticos con daño, perdón, el anterior. Cómo categorizar a aquellos pacientes con riesgo muy alto, en este caso pacientes diabéticos con daño en órganos diana o un mínimo de 3 factores de riesgo mayores o inicio temprano en la diabetes tipo 1 de larga duración. Pacientes con riesgo muy alto serían aquellos pacientes diabéticos sin daño en órganos diana, con una duración de la diabetes mayor de 10 años u otros factores de riesgo adicional. Y por último, los pacientes diabéticos tipo 1 jóvenes por debajo de 35 años
diabéticos tipo 2 por debajo de 50 o pacientes diabéticos con menos de 10 años de evolución sin otros factores de riesgo serán incluidos en pacientes con riesgo moderado. Siguiente. En función de esos riesgos, estaremos hablando de que los objetivos de LDL variarán. En riesgo muy alto hablaremos de una reducción del LDL por encima del 50% respecto al valor basal de LDL y un objetivo de LDL menor de 55. En riesgo alto también una reducción del 50% respecto al valor basal con un objetivo de LDL menor de 70 y en riesgo moderado un objetivo de LDL por debajo de 100. Insistir en que no se ha definido ningún nivel de LDL por debajo del cual se dejen de obtener beneficios o se produzcan daños, ni tampoco se conocen efectos adversos de unos niveles de LDL muy bajos. Siguiente. Es una clase de recomendación 1, lo que antes hemos comentado, es decir, que los pacientes con diabetes tipo 2 con un riesgo muy alto y un objetivo de LDL por debajo de 55 con una reducción por encima del 50%, o en pacientes de riesgo alto también por encima del 50% en reducción y LDL por debajo de 70, es una recomendación con un nivel de evidencia muy alto. Siguiente. ¿Y cómo conseguir estos objetivos? Bueno, esta guía también publicada en European Heart Journal del 2019, de las sociedades que les he comentado, insiste en que en primer lugar hay que hacer una evaluación del riesgo. Una vez establecido ese riesgo, preguntarnos si existe necesidad de tratamiento farmacológico. Como ustedes comprenderán, la mayoría de nuestros pacientes sí van a tener esta indicación. Habrá que definir en segundo lugar el objetivo de tratamiento y para ello la mayoría de nuestros pacientes precisarán una estatina de alta potencia a dosis máxima recomendada o tolerada para alcanzar ese objetivo. Y si no conseguimos alcanzar el objetivo, en segundo escalón habría que añadir ezetimibe y si a pesar de ello, en esta doble terapia tampoco alcanzamos objetivo, añadir un inhibidor de PCSK9. Siguiente. Vamos un poco con el tema de los principales estudios que se han desarrollado con inhibidores de PCSK9. Para ello, en primer lugar, hablar del estudio Fourier, un estudio publicado en New England en 2017, con más de 27.000 pacientes seguidos, en el que se asignaban o bien a tratamiento con evolocumab, 140 miligramos cada 2 semanas o 420 miligramos una vez al mes. Se aleatorizaron 1 a 1, estamos hablando de 13.000 pacientes tratados, o bien a placebo. Siguiente. Este estudio, como les he comentado, de más de 27.000 pacientes, entre 40 y 85 años de edad, todos ellos tenían que tener una enfermedad cardiovascular clínicamente evidente y establecida, o bien antecedentes de infarto de miocardio, o bien infarto cerebral no hemorrágico, o bien arteriopatía periférica sintomática. Pero además tenían que tener uno o más factores de riesgo cardiovascular adicional. Y todos estos pacientes tenían que tener en ayunas un LDL por encima de 70 o un colesterol no HDL por encima de 100. ¿Qué preguntaba este estudio? La gran pregunta era investigar si el objetivo compuesto primario de la posible reducción de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, infarto cerebral, angina inestable o revascularización coronaria se conseguía y como objetivo secundario era el objetivo MACE clásico de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o infarto cerebral. Los resultados de este estudio fueron una reducción de riesgo relativo en objetivo primario de un 15% y en objetivo secundario de un 20%. Siguiente. Pero estamos hablando de diabetes. Siguiente. Y cuando se analizan los datos de los pacientes diabéticos, quizás señalar que, en primer lugar, tenemos que en el grupo placebo, cuando se analizaron el seguimiento a 2-3 años, se objetivó que tanto en la variable principal como en la variable secundaria existía un incremento de riesgo del 4%. Siguiente. Cuando en los pacientes diabéticos que fueron a evolocumab 5.000 pacientes y otros 5.000 pacientes se consideraron placebo y se siguieron durante 2-3 años, se objetivó que al instaurar evolocumab en la variable principal, como antes les he comentado, es compuesto de muerte cardiovascular, IAM, accidente cerebrovascular, angina inestable o revascularización,
podíamos observar una reducción del riesgo relativo del 17% y una reducción del riesgo absoluto del 2,7%. Sin embargo, en los pacientes con diabetes existía una reducción del riesgo relativo del 13% y una reducción del riesgo absoluto del 1,6%. Luego parece que en la variable principal primaria, los pacientes con diabetes se benefician más de instaurar evolocumab y reducen más el riesgo. Siguiente. En la variable secundaria estas diferencias son menores. Pueden observar cómo la hazard ratio tiene una reducción del 18% en pacientes con diabetes y del 22% en los pacientes sin diabetes, con una reducción del riesgo absoluto similar. Siguiente. En este estudio Fourier no apareció nueva diabetes en el tiempo de seguimiento en los pacientes, que hay una pequeña rata en el título, pero básicamente lo que dice esta diapositiva es que no hay más aparición de diabetes en los pacientes que no la presentaban previamente en el seguimiento. Siguiente. Pero además, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, evolocumab no afectó a los niveles de hemoglobina glicosilada ni a la glucemia plasmática en ayunas. Siguiente. Otro estudio clave con inhibidores de PCSK9, en este caso con alirocumab, otra de las moléculas que hay comercializada en nuestro país como inhibidor de PCSK9. Fue un estudio publicado también en New England, en este caso al año siguiente, en el 2018, y se siguen un número de casi 19.000 pacientes, un 30% de los cuales era diabético. ¿Qué se demostró en este estudio? Pues tenía una potencia de reducción de LDL parecida a evolocumab, en un seguimiento de 2 años y pico, el LDL pasó de 92 a 53 de media, y la reducción del compuesto primario, muerte cardiovascular, infarto, ictus, angina inestable y revascularización, también tenía una reducción del 1,6% de forma absoluta y un 15% de reducción en riesgo relativo. Siguiente. Aquí pueden ver cómo en los ensayos Odyssey con el alirocumab también se han planteado en pacientes de alto riesgo cardiovascular y diabetes mellitus o pacientes tratados con insulina, tanto tipo 1 como tipo 2, pero no voy a extenderme en ella. Siguiente. Alirocumab también reduce el LDL colesterol sin afectar al control glucémico, tanto en pacientes normoglucémicos como en pacientes con prediabetes. Siguiente. Por lo tanto, y como conclusiones a estos dos amplios estudios, podemos hablar de que los inhibidores de PCSK9 reducen de forma notable el colesterol LDL y los eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2. Que además, el tratamiento con inhibidores de PCSK9 no empeora la glucemia ni aumenta el riesgo de desarrollar diabetes y que, sin embargo, todavía quedan por explorar por completo estudios específicos en diabéticos tipo 2. Siguiente. Para ello les voy a presentar un ensayo clínico, el Banting, publicado en Diabetología en abril del 2019, con un diseño en el que 421 pacientes fueron randomizados 2 al grupo de tratamiento con evolocumab 420 miligramos una vez al mes y 130 pacientes al grupo placebo. Siguiente. En este estudio se trataba de evaluar los efectos de evolocumab versus placebo sobre el cambio porcentual en LDL colesterol en participantes que tenían diabetes tipo 2 e hipercolesterolemia o dislipemia mixta en tratamiento con estatinas a dosis máxima tolerada o al menos intensidad moderada. Siguiente. Para ello, los objetivos coprimarios eran objetivar cuál era el cambio porcentual medio de LDL colesterol desde el inicio del estudio hasta la semana 12 y el cambio porcentual medio de LDL colesterol también desde el inicio, pero hasta la media de las semanas 10 y 12. En cuanto a objetivos secundarios de los cambios lipídicos, había que establecer cuál era el cambio absoluto desde el inicio en LDL colesterol o el cambio porcentual desde el valor basal en otras fracciones lipídicas. Y por último, establecer cuál era el porcentaje de pacientes que
alcanzaban un LDL colesterol por debajo de 70 o una reducción mayor del 50% desde el inicio del tratamiento. Siguiente. Para ello se diseñó el estudio tal y como antes hemos comentado, con una randomización 2:1, 270 pacientes por evolocumab, una dosis mensual, mientras que el resto fueron a placebo. Se daba tratamiento en la semana 1, en la semana 4, al mes y a los 2 meses, en la semana 8. Y se comparaban los niveles de LDL colesterol desde el inicio a la semana 12 y desde el inicio a la media de las semanas 10 y 12. Esta media de las semanas 10 y 12 tiene interés clínico, puesto que a partir de la semana 10 los niveles de evolocumab decaerán y es posible que tuviésemos una visión sesgada si solamente analizásemos los resultados al final del tratamiento, justo antes de la siguiente dosis. Siguiente. Para ello, este estudio pueden ustedes observar cómo la media de edad de los pacientes era de 62 años, el índice de masa corporal era de obesidad grado 1, con 33, y prácticamente el 100% de los pacientes o estaba en tratamiento con estatinas de alta intensidad o bien con estatinas de moderada intensidad. Siguiente. Los niveles de colesterol LDL medios antes de iniciar tratamiento estaban en torno a 100, 108, 110, de triglicéridos en torno a 170, 180 y de colesterol HDL en torno a 43, 45. Es decir, los pacientes presentaban un perfil de dislipemia heterogénica clásica de la diabetes tipo 2. Además, la hemoglobina glicosilada media estaba en 7.2 en el grupo placebo y en 7.3 en el grupo de evolocumab. Siguiente. ¿Y cuáles son los resultados? Pues como pueden ustedes observar, en la diferencia de tratamiento en los pacientes tratados evolocumab frente a placebo, observamos una reducción en el porcentaje de LDL del 53% desde el inicio a la semana 12 y del 64% desde el inicio a la media de las semanas 10 y 12, alcanzando porcentajes por encima del 60% en reducción de LDL colesterol y por encima del 84% en alcanzar objetivos de LDL por debajo de 70. Siguiente. Además, en otras fracciones lipídicas pueden comprobar también cómo se objetiva una reducción de colesterol no HDL. Siguiente. Y una reducción en triglicéridos y una elevación en colesterol HDL. Siguiente. En cuanto al control glucémico, no se objetivaron diferencias en hemoglobina glicosilada entre pacientes tratados con evolocumab y pacientes tratados con placebo, ni tampoco en glucosa plasmática en ayunas. Siguiente. En cuanto a los efectos adversos, no hay diferencias en el porcentaje de efectos adversos entre ambos grupos. Siguiente. Y, por lo tanto, el estudio Banting concluye que entre los participantes diabéticos tipo 2 tratados con estatinas, con hipercolesterolemia o dislipemia mixta, evolocumab reduce de forma sustancial el colesterol LDL y el colesterol no HDL. Y, en segundo lugar, el tratamiento con evolocumab disminuyó el colesterol LDL en un 53% en la semana 12 y en un 64% entre el LDL inicial y la media de las semanas 10 y 12. Por último, la incidencia general de eventos adversos fue comparable entre los pacientes tratados con evolocumab frente a los tratados con placebo. Siguiente. Aquí pueden ustedes ver cómo en esta diapositiva clásica de la Asociación Americana de Diabetes, en los objetivos glucémicos somos muy exigentes al principio de la enfermedad, cuando no hay complicaciones asociadas. Siguiente. Por lo tanto, el esfuerzo terapéutico es muy grande al principio y va decayendo con los años y con los factores añadidos de esos pacientes en cuanto a duración de la enfermedad, expectativa de vida, riesgo cardiovascular. Siguiente. Sin embargo, siguiente, en la dislipemia, en los pacientes diabéticos, hacemos un planteamiento casi opuesto. Es decir,
incrementamos la intensificación de tratamiento y los objetivos de LDL en su reducción cuando el paciente presenta más enfermedad cardiovascular y más complicaciones. Siguiente. Por lo tanto, debemos plantearnos si realmente es correcto lo que estamos haciendo y posiblemente haya que seguir lo que empiezan ya a establecer las guías de práctica clínica y son objetivos de LDL más bajos en etapas más precoces. Y sin más, terminar esta presentación y dar las gracias a todos los que nos han ayudado a realizarla. Técnicos y Sociedad Española de Diabetes junto con AMGEN. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por su conexión y gracias por su atención. Y paso a exponerles las otras dos partes que, como presentaba el doctor Bellido, vamos a abordar en este simposio, en esta mesa que gentilmente ha organizado Laboratorio Sangen, y desde aquí aprovecho para agradecer el que hayan contado conmigo para esta mesa. En primer lugar, voy a abordar el tema de cuándo. Se nos ha presentado ya, el doctor López Almeida nos presentaba el beneficio de los inhibidores de CPSK9, nos ha hablado del estudio Fourier, y yo quiero centrarme en esta primera parte de mi presentación en análisis preespecificados que se han publicado a posteriori de subestudios de subpoblaciones de pacientes que se han incluido en el estudio Fourier. En concreto, estoy hablando de subpoblaciones de pacientes con cardiopatía isquémica explorando las características del evento, la presencia de un infarto reciente, el tipo de infarto, números de eventos, grados de riesgo de estos pacientes. Y también quiero llamar su atención sobre la enfermedad arterial periférica, porque un pool de pacientes no despreciable tenían esta enfermedad arterial periférica y considero que es de gran interés que los analicemos. Empezando por el infarto de miocardio, la cardiopatía isquémica previa, el primer dato relevante que nos aporta este subestudio que fue publicado en Circulation en el 2018 por Sabaltin es que aquellos pacientes que tenían un infarto reciente, entendiendo por tal de menos de 2 años previos, claramente frente a aquellos que superaban esos 2 años, tenían una mayor reducción de riesgo relativo, 24% frente a un 13%, como ven ustedes aquí, observen la hazard ratio, lo que suponía un descenso del 2.9 para los que tenían menos de 2 años de evolución, frente a 1 para los que tenían más o igual de 2 años, con un NNT a 3 años, en el primero de los casos de 35 frente a 101. En definitiva, los pacientes con este menor tiempo de evolución, 2 años, obtenían un mayor beneficio. De igual manera que aquellos pacientes que habían tenido más de 2 infartos previos, observen frente a los que solo han tenido 1, como también había una disminución superior del riesgo, 2.6 frente a 1.7, una NT de 38 frente a 60, siempre a 3 años de seguimiento. Y lo mismo observábamos si explorábamos si la enfermedad afectaba tenía un carácter multivaso, que es lo habitual de hecho en población diabética, o no era el caso. Había una reducción del riesgo del 30 versus el 11, con un descenso del 3.4 versus 1.3 y una NT de 29 frente a 78. En definitiva, estábamos identificando un perfil de pacientes que se iban a beneficiar más. No olvidemos, como nos decían antes, que en este estudio Fourier prácticamente 2/3 de los pacientes incluidos tenían un infarto previo. Y observamos cómo el mayor beneficio se obtenía con esta reducción de riesgo que les he comentado, precisamente en esos pacientes de un infarto de menos de 2 años de evolución, enfermedad multivaso o más de 2 infartos previos. Muy bien, ¿y qué ocurría si nos centramos en estos pacientes con infarto reciente y en particular de menos de 1 año ese infarto? Esto ha sido publicado en el JAMA recientemente, es también otro subestudio, subanálisis preespecificado del Fourier. Y lo que se observaba era que si hablábamos del endpoint primario, recuerden ustedes, como se nos ha dicho, el compuesto de muerte cardiovascular, infarto, AVC, hospitalización por angina inestable o revascularización coronaria, o del endpoint secundario, que era el MACE, muerte cardiovascular, infarto, AVC, pues bien, en ambos casos se veía que el beneficio era mayor en aquellos pacientes que tenían un infarto previo antes de 1 año de evolución, en esas fases precoces. Y si nos detenemos,
observamos cómo en ese pool de pacientes con ese infarto de menos de un año de evolución, el beneficio era notablemente superior, había una reducción de riesgo de 19% versus al 8% en el otro caso. Observen que la P de interacción no nos permite decir, o sea, nos podemos decir que no hay diferencias. Y en el caso del reciente, estamos hablando de que ya al 6º mes se observa ese beneficio versus al año o más en el caso de los pacientes que han tenido ese infarto con más tiempo de evolución. Si observan ustedes, para el endpoint secundario, el MACE que decíamos, también ocurre de una manera similar con esta hazard ratio que ven ustedes aquí de 0,75 versus 0,85, pero observen ustedes que el descenso pues es del riesgo relativo es menor, ¿no? 25 versus 15. Nuevamente, el beneficio en el caso del reciente es muy precoz y a los 6 meses ya se empieza a ver beneficio versus a más del año para el otro caso. Y si nos fijamos en otro aspecto, pongamos el objetivo que pongamos del LDL, desde, diría yo, clásico ya, aunque ya me gustaría que todos nuestros pacientes estuvieran por debajo de 70, a uno más exigente, como nos decían antes en nuestras consultas, los pacientes suelen tener este requisito y nuestro objetivo es LDL 55, o los que vendrán, que ya saben que hay algunas recomendaciones de menos de 40, siempre era más factible con la asociación en el brazo de evolocumab que no en el brazo de placebo, ya sea en el caso de infarto reciente, hablando de 12 meses de evolución, versus el más evolucionado. Muy bien, por tanto, este estudio del JAMA lo que nos venía a decir era la importancia de ese abordaje precoz, de esa intensificación precoz de la dislipemia, dados que vamos a obtener un beneficio muy importante y con una NT relativamente pequeña, 27 a 3 años, nuestros pacientes van a tener un beneficio en riesgo cardiovascular como nos están apuntando las últimas guías. Exploremos otra peculiaridad, exploremos qué ocurre en pacientes según si el infarto que han tenido es con elevación de ST o sin elevación de ST. Pues nuevamente vean ustedes que observamos un beneficio independientemente de que sea uno u otro, si bien es cierto que la hazard ratio, como ven ustedes, el beneficio es mayor de un 36% de reducción de riesgo en el caso de elevación de ST versus los que no. De manera que en este subestudio, presentado, como ven ustedes, en la AJA del 2018, que recordar, pues se ponía de manifiesto la bondad, el beneficio de este descenso de LDL, en este caso con evolocumab, con inhibidores de PCSK9. Evaluemos otro estudio, nuevamente también presentado en la AJA en el 2017. ¿Qué ocurre si evaluamos el primer evento? Ya hemos visto que hay un beneficio en la variable principal, en el endpoint principal. Pero es que si evaluamos los eventos posteriores, también existe ese beneficio a favor de evolocumab. Siempre una reducción de riesgo no despreciable. Y si evaluamos el endpoint secundario, es decir, los MACE, muerte cardiovascular, infarto, ictus, pues nuevamente, tanto en el primer evento que veíamos antes como en los eventos reiterativos, se observa este beneficio. En definitiva, estamos viendo que se reduce tanto el primero como riesgos, eventos posteriores, en la variable principal y en la variable secundaria. Nuestros pacientes, como ya se nos ha dicho, generalmente el paciente con diabetes, sea por tiempo de evolución, sea por tipo de diabetes, sea por lesión de órgano diana o sea por factores de riesgo asociados, suele estar en este lado de esta gráfica. Pero observen ustedes cómo el beneficio es significativo en todos los casos, ya sea el riesgo bajo, intermedio o alto, si bien es cierto que los que tienen este riesgo alto es donde la reducción de riesgo absoluto es mayor, observen de un 3,6%. Las P de interacción las ven ustedes aquí, siempre superiores al 0,05, y lo que nos está diciendo esta imagen es que nuestros pacientes de un riesgo intermedio elevado van a obtener un notable beneficio con la asociación de estos grupos terapéuticos, y ven ustedes que la NNT a 3 años es de 83, 53 hasta 28 en el caso del riesgo elevado. Esto es lo que nos están diciendo estas conclusiones que le he resumido previamente. Un segundo punto que yo quería abordar en estos subanálisis del Fourier, preespecificados, como he dicho siempre, es qué ocurre si el paciente ha sido incluido con enfermedad arterial periférica. Y quiero detenerme en este punto porque creo que esta es una entidad
que no evaluamos debidamente en nuestras consultas y no tenemos en cuenta que estamos hablando de un pool de pacientes que tienen un riesgo elevado, como vamos a ver ahora. Vamos a definir en el estudio Fourier la presencia de enfermedad arterial periférica por la clínica de claudicación intermitente o el ITB por debajo de 0,85 o el antecedente de una revascularización en extremidades inferiores o bien una amputación por isquemia. Recuerden ustedes que estamos hablando de un endpoint primario secundario, los secundarios del MACE, y también vamos a incluir en este subestudio el mal entendido como la amputación en extremidad inferior. Lo que se observa en primer lugar es que la presencia de enfermedad arterial periférica confiere un riesgo, observen ustedes, notablemente superior a los pacientes que la poseen. De modo y manera que, conceptualmente, la presencia de enfermedad arterial periférica supone que estos pacientes, per se, tienen un riesgo mayor a si el antecedente es de un infarto o un ictus, sin haber tenido enfermedad arterial periférica documentada. Por tanto, es un pool de pacientes que van a obtener un beneficio si actuamos correctamente. Observen ustedes si los desglosamos según asocien o no ictus en la primera sin esa enfermedad ictus infarto o solo infarto ictus sin enfermedad arterial periférica, cómo el riesgo va notablemente incrementándose de manera significativa, y es precisamente los enfermos que tienen una enfermedad arteriosclerótica más sistémica, como es lógico, afectación de corazón, básculo cerebral y vascular periférica, los que tienen ese mayor riesgo cardiovascular. ¿Qué ocurre si hacemos subanálisis por grupos? Pues fíjense cómo los pacientes a los que se les asocia volocumab en la línea inferior son los que mayor reducción de riesgo tienen, 3,5 riesgo absoluto, con una NT a 2,5 años, fíjense, de 29. Los que no tienen esta enfermedad arterial periférica, esa NNT es de 72. Cuando hacemos este análisis centrándonos en pacientes con enfermedad arterial periférica, observen que el NNT es de 21 y la reducción de riesgo relativo del 43%. Si evaluamos en el subanálisis solo los de ictus, llega a ser la hazard ratio del 0,30, es decir, una reducción del 70%. Evidentemente, lo que nos está diciendo estos subanálisis es que la enfermedad arterial periférica, en primer lugar, confiere un riesgo importante a nuestros pacientes, hay que buscarla, nos obliga a actuar de una manera más agresiva y el beneficio de esa actuación en este pool de pacientes es notablemente superior, con un NT, como ven aquí, de 21 a 2 años y medio. En definitiva, tenemos que ser agresivos y una búsqueda activa de esta población. Esto se está traduciendo en las guías, como pueden ustedes imaginar, y recordarán que las guías que ya nos han presentado, de hecho, nos están diciendo, en primer lugar, que hemos de actuar precozmente. Veíamos que nuestros pacientes infartados con menos de un año de evolución tenían un mejor beneficio si actuamos precozmente. Y segundo, hemos de aprender a reevaluar los pacientes precozmente. 4 o 6 semanas tenemos que saber si estamos bajando la LDL, si estamos obteniendo algún beneficio, o hemos de cambiar nuestra actitud en la búsqueda de un beneficio mayor. Y por otra parte, insistir en la importancia de identificar estos pacientes de riesgo cardiovascular muy elevado que sin duda se van a beneficiar de una mayor agresión por nuestra parte, agresión entiéndase terapéutica, una mayor agresividad, buscando LDLs más bajos, más allá del 55 y cercanos a 40 miligramos decilitro, como ven ustedes en esta recomendación de las guías europeas. Muy bien, ya para terminar, ¿dónde valoramos estos pacientes con este elevado riesgo cardiovascular? Evidentemente, estos pacientes han de evaluarse donde están los profesionales. Todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que la lipidología, al igual que lo es la diabetes, son disciplinas de una gran transversalidad y evidentemente los profesionales, los especialistas que atienden estos pacientes deben hacer una búsqueda activa de este riesgo cardiovascular y actuar en consecuencia. Debemos, evidentemente, endocrinología y nutrición, medicina familiar y comunitaria, cardiología, neurología, cirugía vascular, nefrología. Población
de pacientes que van a ir a estas especialidades por lesión en órgano diana. Y estos especialistas, evidentemente, tendrán que ser muy activos en esta actuación. Habrá hospitales, habrán departamentos de salud que por su complejidad, por su historia, por las profesionales que allí se han reunido, por la manera de abordar el acto médico, han constituido unidades de riesgo cardiovascular multidisciplinares. Perfecto. Podrán estar lideradas por endocrinología, por medicina interna, por medicina familiar y comunitaria. Es igual. Lo que hay que tener claro es que el paciente es el que se debe beneficiar de nuestra actuación y más allá de egos o liderazgos de especialidad, lo que hemos de pensar es en estos pacientes que necesitan una modificación terapéutica y un mejor control de su riesgo cardiovascular. Y sobre todo, hagamos una búsqueda activa en ese pool de pacientes que sabemos que tienen este mayor riesgo, pacientes con diabetes, pacientes que han tenido un evento macro, e incluyamos en ese evento macro la enfermedad arterial periférica, que mi percepción es que pocas veces la abordamos, salvo que el paciente venga con una lesión de extremidades inferiores ya de origen isquémico, que refiera a claudicación intermitente, que no siempre lo refiere porque la población de edad avanzada con frecuencia anda menos, o que hagamos un ITB, que si ustedes hacen un checklist en las consultas de primaria y hospitalaria de cuántas consultas tienen para determinar un ITB, verán ustedes cómo se llevan una grata sorpresa. Bueno, y luego tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto actual epidemiológico de pandemia, que ha habido una eclosión en nuestras maneras de hacer medicina brutal de la llamada telemedicina. Esto ya lo conocíamos, sabíamos que existía, pero se estaba entrando en ella con ciertos titubeos. Bueno, el gestor no siempre nos lo reconoce, a ver cómo avanzamos, ya veremos, por aquí, por allá. Y ahora no, ahora el gestor dice que sí, que ya hay que hacer telemedicina porque no quieren mucho desplazamiento de pacientes. Esta es una diapositiva que agradezco al profesor Isidoro Cano de León que me haya facilitado, y lo que pretende es reforzar un mensaje. La telemedicina es útil y nos va a ayudar en nuestra práctica clínica diaria, pero esto no es llamar por teléfono a los pacientes. Tenemos que organizarnos, tenemos que ver qué pacientes se van a beneficiar de esta telemedicina. Evidentemente el paciente dislipémico y de alto riesgo cardiovascular es uno de ellos. Tenemos que informar al paciente de cómo vamos a hacer el acto médico y tenemos que definir unas normas básicas para contactar y responder a unos estándares de calidad médicos, clínicamente de interés. Y esto incluirá llamada telefónica, pero también correo electrónico, videoconferencia, etc. Y tenemos que ser capaces de diseñarlo. Esto viene de unas guías que acaba de publicar la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y en concreto este diagrama está extraído de una publicación chilena, que básicamente lo que nos dice es que como cualquier práctica asistencial, como cualquier práctica, digamos, de nuestra actividad profesional, debe incluir una definición de objetivos, una evaluación continua y una mejora en base a los defectos, es decir, un modelo de mejora de la calidad continua para de alguna manera ir haciendo una retroalimentación positiva que vaya en beneficio del ejercicio de la medicina y del paciente, que es nuestro objetivo más importante. Paso a dar lectura a las conclusiones finales. Me permito leer las conclusiones del profesor López Almeida, porque evidentemente, López Medina, perdón, porque evidentemente así vamos a ser más ágiles. En primer lugar, ¿cómo actuaremos? La diabetes mellitus duplica el riesgo de eventos vasculares, incluyendo enfermedad coronaria y cerebrovascular. Los inhibidores de CPSK9 reducen LDL y eventos, tanto tengamos diabetes o no tengamos diabetes, y no son nocivos en el riesgo, en el control glucémico ni en inicio de nuevos casos de diabetes, y el estudio específico Banting en población diabética demuestra ese importante beneficio con descenso del 53-64% a 10 meses en LDL. ¿Cuándo? Pues evidentemente los pacientes que más se van a beneficiar son los que más riesgo tienen, infarto reciente, pacientes con infartos previos, con mayor número de eventos previos, con enfermedad multivaso, con enfermedad arterial periférica, y nuestra actuación necesariamente debe ser precoz y reevaluar precozmente. Ya a las 4 o 6 semanas tenemos que saber dónde estamos y cómo estamos evolucionando.
Y evidentemente esto se ha de hacer donde hay especialistas que tratan estos pacientes, neurólogos, cardiólogos, y no nos pensemos solamente en el clásico endocrino, médico de familia, médico internista, porque si no vamos a perder un pool muy importante de pacientes que se beneficiarían de nuestra intervención terapéutica. Y la telemedicina evidentemente ha venido para quedarse, pero tenemos que ser capaces de hacer programas en los que profesionales y pacientes participen para que el rendimiento sea óptimo y mejor si es posible. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias a los dos, doctor López Medina y doctor Merino. Debo decirles a los participantes en la reunión que está abierto el turno de preguntas y que pueden dejar sus preguntas escritas en el chat que hemos habilitado. Mientras esto llega, solo tenemos aproximadamente unos 7 u 8 minutos para cumplir el plazo. Pero mientras esto llega, yo creo que quería aprovechar yo para iniciar el debate con una pregunta a los dos, al doctor López Medina y al doctor Merino. Yo creo que ha quedado muy claro la existencia de un riesgo cardiovascular en el paciente diabético que duplica incluso el de la población no diabética y que tenemos medidas eficaces y cabe mucho más incluso que en una población no diabética para controlar este riesgo. Pero realmente todavía, y eso lo hemos puesto de manifiesto al principio, dejamos que muchos pacientes de nuestras consultas diabéticos están fuera de estos objetivos terapéuticos. Realmente, ¿qué podríamos hacer para mejorar este control, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria en estos pacientes? Empezamos por el doctor López Medina, si nos oye. Bueno, aquí tenemos todos mucha culpa. En los datos que has presentado del Eurospire 5 y en la mayoría de los estudios que se han realizado en España sobre control lipídico en atención primaria, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, la verdad es que algunas veces nos puede invadir la desolación, porque el control metabólico glucémico a lo mejor lo tenemos un poco más asumido, pero el control lipídico bastante menos. En ese afán de... Lo primero que habría que hacer es creernos ese alto riesgo cardiovascular y intensificar, tal y como nos dicen las guías. Algunas son muy modernas y todavía queda mucho por implementarlas, pero esos objetivos de LDL hay que creérselos, ¿eh? Y muchas veces en reuniones que hemos tenido todavía no terminamos de creernos que el paciente con alto riesgo cardiovascular o en prevención secundaria debe tener un objetivo de LDL por debajo de 55. Entonces, cuando empecemos a creernos eso, posiblemente seamos más proactivos y presionemos también las autoridades para que nos autoricen en el uso de fármacos como los inhibidores de PCSK9, que ahora mismo tienen unas indicaciones bastante limitadas. No sé qué opina el doctor Merino. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es... ¿se me oye, verdad? Sí, perfectamente. Lo primero que tenemos que hacer es creernos que el paciente que tenemos enfrente tiene un riesgo cardiovascular elevado y todos sabemos que estos pacientes, la causa de su mortalidad es cardiovascular. Con el control glucémico llegamos a donde llegamos, pero posiblemente no más allá de prevención microvascular, neuropática y a largo plazo macrovascular. Si queremos obtener un beneficio macrovascular hay que controlar el LDL y hay que buscar objetivos, como decíais, por debajo de 55 y evidentemente también hemos de tener controlada la tensión arterial. Bien, ha entrado una pregunta del doctor Conchet, en este caso para el doctor Merino. Gran parte de los pacientes que ingresan en un hospital por un episodio, por un evento cardiovascular, no han tenido uno previo y automáticamente se convierten en pacientes con riesgo extremo. ¿Cómo podremos identificar a estos pacientes? Los pacientes que ingresan en un hospital por evento coronario, evidentemente aquí el cardiólogo es el actor más importante. Pero al igual que ocurre con el control de la diabetes, yo creo que es fundamental que el especialista en endocrinología y nutrición
tenga una relación activa con los profesionales de estas disciplinas que ingresan pacientes cuya lesión en el órgano diano está motivado por la diabetes o está motivado por la hipercolesterolemia en este caso. Porque si no, hay muchos pacientes que son dados de alta sin haber dado ese salto en el escalón terapéutico, en este caso, de abordaje del control de las LDL, como nos marcan los estudios que se están refiriendo y nos marcan las guías de práctica clínica. Por tanto, trabajo conjunto, potenciación del equipo multidisciplinar y, en el caso de la cardiopatía isquémica, sensibilización a los cardiólogos y participación de los especialistas de endocrinología o medicina interna, evidentemente, según donde estemos hablando, del control de este riesgo cardiovascular. Bien. Otra pregunta que yo creo que puede suscitar debate y es los pacientes con diabetes tipo 1, que eso prácticamente lo llevamos endocrinólogos y pediatras, pero los endocrinólogos ya tenemos una población diabetes tipo 1, evidentemente de más de 10, de 20 y de 30 años de evolución en muchos casos, y que según las nuevas guías muchos están con riesgo cardiovascular muy alto, y vemos que ahí realmente digamos, no asumimos digamos, el manejo adecuado de estos pacientes, ¿no? Realmente, ¿cómo podemos concienciarnos un poco de establecer objetivos terapéuticos reales para la prevención cardiovascular, sobre todo prevención cardiovascular primaria en estos pacientes? También una pregunta un poco para los dos. Doctor López Medina. Bueno, yo como en una de las diapositivas he expuesto, creo que la diabetes tipo 1 es distinta de la diabetes tipo 2. Todos coincidimos en eso. Y, de hecho, yo creo que uno de los principales debates que a día de hoy hay encima de la mesa es cómo tratar la dislipemia del paciente diabético tipo 1 y si la metemos dentro de las guías, tal y como han hecho las guías europeas. Creo que es una dislipemia distinta, es decir, el diabético tipo 1, cuando está bien controlado, no tiene una dislipemia aterogénica, en general no tiene ese porcentaje de... Yo creo que ahí el doctor Diego Bellido podría responder mejor que nosotros a la respuesta, en el sentido de que él está haciendo por lo menos una labor de recogida de datos que puede ayudar mucho a esclarecer cómo están esos diabéticos tipo 1 y entre todos plantear, posiblemente a nivel de SEN o de SET, un estudio que nos permita dar respuesta a esa pregunta, que a día de hoy no está ni mucho menos solventada. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que comentáis, pero sí que es cierto que también no debemos de olvidar que hay un pool muy importante de pacientes con diabetes tipo 1, cada vez mayor, y esto es porque cada vez hacemos mejor diabetología, que tienen un tiempo de evolución de su enfermedad importante, deseable por otra parte, superior a 30 años, que no es excepcional que asocien hipertensión esencial, no necesariamente en relación con nefropatía diabética, pero a veces hay una manifestación de daño en órgano diana, como puede ser una microalbuminuria, y todo esto nos obliga a ser exigentes y buscar unas LDL de alto riesgo cardiovascular en este pool de pacientes. No es excepcional ver un paciente de 55 años, 58 años en la consulta, con diabetes tipo 1, deportista, normopeso, atlético, y te cuesta mucho cuando ves una LDL de 130 decirle, me gustaría que estuvieran más bajos, pero deben estar más bajas porque el tiempo de evolución de su enfermedad y la repercusión microvascular, y puede que incluso asocie hipertensión arterial, como digo, obligan a ser más exigentes en estos pacientes. Bien, muchas gracias. Yo creo que estamos en tiempo y me avisan de la organización que en los directos hay que atenerse escrupulosamente al tiempo porque luego viene otra actividad. Quizá aprovechar para dar las gracias a la CEP por la oportunidad de presentar estos datos, también a Allen por la iniciativa de organizar este simposio, y a los ponentes de la mesa, doctor Merino, doctor López Medina, y a todos los asistentes, muchas gracias por su participación.